Hola, ¿cómo estás? ¿Te animás a medir tus conocimientos en las materias del ingreso, medicina y kine? Bienvenido a las Trivia Quantum, donde te voy a estar compartiendo preguntas de examen con sus opciones. Pausa el video, pensa todo lo que necesites y responde así podés medir tu progreso y autoevaluarte. Quédate hasta el final que vamos a ver la explicación completa de las preguntas y también los errores comunes. ¿Arrancamos? En relación con la membrana plasmática, analice las siguientes afirmaciones, indique las verdaderas y luego señale la opción correcta. Bien, en esta primera pregunta tenemos 4 afirmaciones sobre la membrana plasmática y la realidad es que las 4 son verdaderas, son todas verdaderas. A través de la membrana plasmática, las células se pueden comunicar entre sí mediante especializaciones llamadas nexus. Excelente. Dentro de lo que son las diferenciaciones de la membrana plasmática, que son estas pequeñas particularidades que puede tener en términos morfológicos y fisiológicos la membrana, tenemos algunas en la cara apical, la que da la luz del órgano, otras en la cara lateral y otras en la cara basal. Y dentro de la cara lateral de la célula, que es la que se comunica con las células vecinas en un tejido, tenemos 4 posibles especializaciones que de lo más apical a lo más basal son la unión oclusiva, el cinturón adhesivo, el desmosoma puntiforme y el nexus, o esta unión comunicante o en hendidura o uniones gap, también se llama, que gap en inglés es como un intervalo, una hendidura, un espacio pequeño entre dos zonas. El nexus justamente permite mantener comunicadas a las dos células, se forma por una suerte de proteínas que forman como un tubo, las famosas conexinas, forman un tubo que conecta los citoplasmas de dos células vecinas, lo que mantiene en definitiva sus dos citoplasmas conectados. Eso permite el pasaje de moléculas pequeñas, manteniendo un acoplamiento eléctrico y metabólico entre las dos células. Fundamental los nexus en el corazón. Los miocardiocitos deben estar bien comunicados porque la contracción del corazón depende de la comunicación iónica a nivel de los iones calcio entre esas células para que, justamente todo el corazón se comporte como lo que se llama un sincicio, es decir, es como si fuese una gran célula con un citoplasma único porque están todos los pequeños citoplasmas de cada miocardiocito conectados por los nexus, ¿bien? Fundamental en corazón entonces los nexus. Está la membrana formada minoritariamente por moléculas de glicoproteínas y glicolípidos, correcto, porque la mayor proporción son los fosfolípidos que forman esa bicapa, ¿bien? En la membrana plasmática. La mayor proporción de la membrana son los fosfolípidos y luego en menor proporción tenemos las proteínas incrustadas y el glucocáliz, que son glúcidos que se encuentran del lado de la cara externa formando glucolípidos cuando se conectan lípidos con glúcidos y glucoproteínas cuando se conectan proteínas con glúcidos. La tercera afirmación dice que la membrana es asimétrica, lo cual es correcto por varios motivos. La bicapa de fosfolípidos da la sensación de que hay una simetría, como que hay una suerte de espejo. Pero en realidad la calidad de los fosfolípidos es distinta. No son los mismos los fosfolípidos de la cara externa con respecto a los de la cara interna. Abundan diferentes tipos de fosfolípidos. Las proteínas incrustadas, que pueden ser transmembranarias o pueden ser periféricas o pueden ir de la mitad hacia un extremo, también configuran una asimetría. Y lo más asimétrico y evidentemente asimétrico de todo es el glucocáliz, que es esta capa de oligosacáridos que está solamente del lado externo, no de la cara citosólica o interna de la célula, sino del lado externo. Por lo tanto, la membrana es asimétrica. Finalmente, los fosfolípidos y las proteínas transmembranas son moléculas anfipáticas. Eso significa que tienen un sector polar y un sector apolar en la misma molécula. Es decir, coexiste una zona hidrofílica con una zona hidrofóbica. Tanto en los fosfolípidos, que es súper evidente porque las cabecitas de los fosfolípidos son hidrofílicas y las patitas o colas son hidrofóbicas, como en las proteínas transmembrana, que para poder llevarse bien con los fosfolípidos, en la zona de la proteína que está atravesando la membrana, la zona que está justo al lado de las patitas de los fosfolípidos es una zona hidrofóbica de la proteína. Y los dominios externos de la proteína, el dominio que sobresale por afuera y el que sobresale por dentro de la célula, son dominios hidrofílicos. O sea que esa proteína transmembrana tiene un dominio hidrofílico, una zona hidrofóbica y un último dominio hidrofílico. En relación con la membrana plasmática, su estructura y sus componentes, analice las siguientes afirmaciones y determine la opción correcta. Bien, en esta siguiente pregunta nos pide que analicemos afirmaciones también respecto a la membrana y que determinemos una sola opción correcta. La correcta es la B. Vamos
parte por parte. La A dice que las proteínas integrales están formadas solo por aminoácidos hidrofílicos. Y como acabamos de ver en la pregunta anterior, una proteína que es, por ejemplo, transmembrana, necesita tener tantos dominios hidrofílicos, que son los que están en contacto con el agua extra e intracelular, como un dominio, o sea, formado por aminoácidos hidrofóbicos, que es la parte que atraviesa justamente la membrana en contacto con la zona hidrofóbica de la membrana, que son las colas apolares de los fosfolípidos. Entonces, una proteína, para poder llevarse bien con la membrana plasmática y atravesarla, tiene que tener aminoácidos hidrofílicos por un lado e hidrofóbicos por el otro, según la zona, siendo por lo tanto una proteína anfipática. Bien, así se llama cuando tiene ambos comportamientos, anfipático o anfifílico. La B es la correcta. Los glúcidos forman parte de, o sea, los glúcidos son los que forman el glucocáliz en la cara solamente externa de la membrana, y están o unidos a proteínas formando glucoproteínas o unidas a los fosfolípidos formando glucolípidos. Eso es correcto. Dato para recordar de este glucocáliz o esta zona de oligosacáridos en la cara externa de la membrana es que tienen que ver con el reconocimiento de células vecinas, tienen que ver con esto de la histocompatibilidad, de reconocer lo propio y rechazar a lo extraño, una de las funciones fundamentales del glucocáliz. Y otra función fundamental a recordar es que determina el grupo sanguíneo en el glóbulo rojo. El glucocáliz del glóbulo rojo, según cuál es ese oligosacárido, o más bien la puntita, el último glúcido de esa cadena corta de glúcidos, en el glóbulo rojo determina si sos grupo A, grupo B. La ausencia de ese glúcido es no del glucocáliz, solamente de la puntita del glucocáliz, es factor 0, y tener ambos, el antígeno A y el antígeno B, te hace ser sangre AB, o sea, glucocáliz relacionado con los grupos sanguíneos. La C y la D son falsas. La C dice que los glucolípidos son los lípidos más abundantes de las membranas. Guarda, los fosfolípidos son los lípidos más abundantes de la membrana plasmática, es la porción más abundante, los fosfolípidos. La bicapa fosfolipídica es la base de la membrana plasmática en términos de material, donde vamos a ir incrustando proteínas, el glucocáliz después. Y la D dice que las permeasas, son proteínas transmembrana que permiten el transporte de cosas, están involucradas en procesos de transporte de iones exclusivamente falso. Las permeasas son estos como broches o carriers que se abren de un lado de la membrana, toman algún tipo de soluto, se cierran y se abren del otro, permitiendo su pasaje al otro lado. Para sustancias que no pueden atravesar la bicapa fosfolipídica fácilmente, necesitamos estos carriers. Se clasificaban en 3 grupos. Monotransporte, dejan pasar una sola sustancia de un lado al otro. Cotransporte, dejan pasar 2 sustancias en el mismo sentido siempre que estén juntas. Y contratransporte, dejan pasar 2 sustancias en sentidos opuestos, pero siempre que estén juntas también. Esa es la clasificación. Pero no se dedican exclusivamente al pasaje de iones. Pueden ser moléculas, una glucosa podría ser tranquilamente, pueden ser iones también, puede ser un aminoácido. Bien, quienes se dedican exclusivamente al transporte de iones son los canales iónicos. Solo que los canales iónicos son siempre ejemplo de transporte pasivo, mientras que las permeasas pueden estar dentro de lo que es transporte pasivo, difusión facilitada a favor del gradiente, o también las permeasas pueden estar dentro de lo que es transporte activo, en contra del gradiente, gastando energía, pero ahí pasan a tener un nombre más específico. Son permeasas, químicamente hablando, son este mismo broche. También se clasifican en monotransporte, cotransporte y contratransporte, pero pasamos a llamarles bombas cuando es en contra del gradiente, transporte activo, como bueno, la famosa bomba de sodio y potasio, que dicho sea de paso, es un ejemplo de contratransporte, sodio-potasio. El siguiente esquema representa un segmento de la membrana plasmática. Respecto a A, B y C, ¿qué es correcto afirmar? Todas estas son preguntas de examen, adelanto. Siempre en estas trivias vemos preguntas o muy similares a como han evaluado en los últimos años la facultad, o directamente las extraigo lineal, igual como estaba en los exámenes. A veces les hago algún que otro cambio para que tengan más chance de seguir entrenando, ¿no? Con preguntas diferentes. En este caso tenemos una imagen que así apareció en el examen, donde tengo marcadas 3 zonas. A está marcando las colas o las patitas hidrofóbicas de un fosfolípido. B vuelve a marcar estas patitas, pero ahí muestra como la zona en la que están interactuando, las de una capa con las de la otra capa. Esas colitas que sabemos que son hidrofóbicas, apolares, no les gusta el agua. Por eso están de hecho todas las colas mirando hacia adentro, escapando del agua que tenemos tanto por fuera de la célula como por dentro de la célula. El agua extracelular, el agua citosólica, la membrana en el medio,
con las cabecitas de los fosfolípidos que son hidrofílicas mirando hacia el agua en ambos casos y las colas que son hidrofóbicas escapando al agua, tienen rechazo por el agua, fobia al agua, hidrofobia, mirando hacia adentro en una especie de secta hidrofóbica, alejándose del agua, ahí escapando, ¿bien? B nos mostraría como esa interacción hidrofóbica, ¿verdad? Y C muestra las cabezas polares, por lo tanto, la correcta es la D. Vamos con la primera. La A dice las estructuras indicadas en A, que son las colas hidrofóbicas, que si sabemos un poquito de biomoléculas, que esto es fundamental, recordemos que un fosfolípido tiene la cabeza polar, donde tenemos a la parte polar del glicerol, tenemos el grupo fosfato y el segundo alcohol. Hay que repasar muy bien la estructura de las biomoléculas, en este caso de un fosfolípido. Y las colitas corresponden a las cadenas carbonadas de los ácidos grasos. Y las cadenas carbonadas de los ácidos grasos son cadenas lineales hechas de carbono con hidrógeno y nada más. Son cadenas carbonadas con hidrógenos alrededor. Esto también terminan de caer las fichas cuando uno estudia química orgánica y ve un poquito cómo se relaciona, ¿no? Cuestión que cuando yo tengo ley general, una cadena de carbonos aburrida, son todos carbonos con solamente hidrógenos alrededor, sin grupos funcionales, sin hidrógenos y sin nitrógenos, como es el caso, esas cadenas tienden a ser apolares, hidrofóbicas. Entonces estas cadenas, estas colas de los fosfolípidos son cadenas carbonadas con hidrógenos. No voy a tener oxígeno ni nitrógeno, por eso es falsa la A. Y eso es lo que explica por qué es apolar. Los grupos funcionales traen la polaridad a la química orgánica, a los compuestos orgánicos, para dar una regla general. B, las estructuras indicadas como A representan las colas hidrofóbicas de los triglicéridos, no, de los fosfolípidos, no son triglicéridos, los que forman la membrana plasmática. Entre las estructuras señaladas como B, que son las interacciones hidrofóbicas entre las patitas, se establecen fuerzas dipolo-dipolo. Me lo combinan con química, fuerzas intermoleculares. No, dipolo-dipolo son interacciones que se dan entre dos moléculas que son polares. Yo acá tengo una cola apolar con otra cola apolar. Las interacciones son entre dos sustancias apolares. O sea, la única interacción que existe ahí, que es la más aburrida y más débil de todas, son las interacciones de London. No dipolo-dipolo, ¿bien? Y D, que es la correcta, la estructura indicada como C, que está mostrándome las cabezas polares, representa la zona polar en contacto con el líquido intra o extracelular. Depende de qué lado lo mires, ¿no? Pero bueno, eso es correcto. Son las cabezas polares de los fosfolípidos. ¿Cuál de las siguientes definiciones respecto a transporte a través de la membrana es correcta? Bien, y esta última pregunta sobre transporte a través de la membrana plasmática, aprovecho este momento para recordar que membrana plasmática es un recontra tema de examen. Siempre preguntan membrana plasmática, tanto su morfología, composición, diferenciaciones de la membrana plasmática y por supuesto permeabilidad es uno de los temas centrales de la membrana plasmática, que saberlo pero perfectamente bien. Aprovechamos para repasar acá cuál de estas definiciones es correcta. Vamos con la A. Difusión simple es la difusión a favor del gradiente de moléculas pequeñas, sin carga y apolares. Viene perfecto hasta acá, pero dice con gasto de energía. No, la difusión simple, como está dentro del transporte pasivo, es sin gasto de energía. Es, por ejemplo, el mejor ejemplo que tenemos es la difusión de los gases oxígeno y dióxido de carbono en la membrana alveolo capilar durante la hematosis en el aparato respiratorio. Cuando los gases difunden de la sangre al alveolo, del alveolo a la sangre, atraviesan la bicapa fosfolipídica sin pasar por ninguna proteína o transportador específico, ninguna compuerta. Pasan a través de la bicapa, como un fantasma que atraviesa una pared sin necesitar de una puerta. Bien, el error es que dice con gasto de energía. B. Fagocitosis, ya es un tipo de transporte en masa donde hay una protrusión de la membrana que forma como unos falsos brazos, pseudópodos, falsos brazos, y termina agarrando algo y lo internaliza en vesículas. Esa es la fagocitosis. Estaba todo bien, pero dice que acá participan solutos pequeños. Y no, esa es la pinocitosis. Cuando los solutos son grandes, es fagocitosis. El ejemplo típico es fagocitar una bacteria. Si vos sos un macrófago o un neutrófilo, glóbulos blancos con actividad fagocítica, ven una bacteria, la detectan y la envuelven y la fagocitan. La internalizan, cosas grandes, fagocitosis, para mandarlas al lisosoma a ser destruidas, parte de lo que sería nuestro sistema inmunológico.
en otro tipo de organismos unicelulares, tal vez eucariotas unicelulares, como puede ser un protista, la fagocitosis es un fenómeno de nutrición, le permite adquirir nutrientes. A nosotros nos ha quedado como un mecanismo de defensa inmunológico, por una cuestión evolutiva, ¿no? Somos organismos pluricelulares, tenemos desarrollado todo un sistema dedicado a la digestión, que es el sistema digestivo, etc. Bueno, ósmosis es la difusión de agua a través de la membrana, es como decir, es el transporte pasivo de agua. Pero ¿cómo pasa el agua? El agua pasa a favor de su propio gradiente, lo cual hay que entenderlo al revés del gradiente de solutos. Si yo tengo mucho soluto acá, mucha sal, y poca sal acá, el soluto pasaría de mayor a menor, como siempre, la difusión simple, ¿no? Mucho soluto, poco soluto, mucho soluto, poco soluto, el soluto pasaría así. Pero el agua, si tiene que pasar agua, el agua pasa siempre al revés que los solutos. El agua pasa donde hay menos concentración de solutos, porque está muy diluido, acá sobra agua, entre comillas, hay poco soluto, entonces sobra solvente, agua. El agua va a donde necesita diluir, a donde está más concentrado. Entonces el agua por ósmosis pasa de menor concentración de solutos a mayor concentración de solutos. O sea, donde hay más tenor acuoso o más tenor hídrico, a donde habría menor tenor hídrico, que siempre es al revés que la concentración de solutos. Bien, hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso es falsa la C. Y la D dice difusión facilitada, difusión a favor del gradiente con la participación de proteínas permeasas y sin gasto de energía. Perfecta la D. Si te gustó este contenido, compartilo, suscríbete al canal, activa la campanita y no te olvides de dejarme en los comentarios qué otros temas necesitas que sigamos repasando juntos.